Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Me llamo Kosuke Nakamori, soy manager de la Oficina Nacional de Turismo de Japón y tengo el placer de dirigir este tercer webinar Oster Tour de Japón, en el que voy a presentar Japón para todos, según perfiles e intereses de los viajeros. Después del primer y segundo seminario que he dirigido desde esta plataforma, el primero era Japón de Introducción, destinos principales y atractivos básicos, y luego pues era Japón destinos secretos. Pues para completar más información, además de esta charla que dirijo, les invito también a ver pues aquellas presentaciones mías. Bien, Japón para todos. Este es el tema de este tercer webinar Oster Tour. Y bueno, a lo mejor ya empiezo hablando de una conclusión. De por sí, Japón es un destino para todos. Quiero decir que en Japón hay tanta variedad y tantos contrastes de los atractivos turísticos. Podrán encontrar desde los paisajes más futuristas en el área metropolitana de la capital Tokio, por ejemplo, la más grande, el área más metropolitana más grande del mundo, con 37 millones de habitantes que abarcan sobre 6 provincias. Pues con todos estos rascacielos, con este ambiente urbano, un megalópolis, casi que se podría decir que tendrá una experiencia de haberse metido en un mundo del futuro. Pero entre estas ciudades conviven lo que son los jardines, arquitecturas tradicionales, como las que se puede ver en la fotografía de al lado, en la parte superior. Y un poquito más de excursión, pues llegarán a ver pues estos paisajes naturales tan grandiosos también. Y luego, pues evidentemente, en Japón encontrarán todo tipo de historia, la tradición milenaria en sus arquitecturas y culturas, y luego toda variedad de atractivos, como pueden ser los grandes festivales, tanto tradicionales como eventos más modernos, como los conciertos o la gastronomía, la artesanía, experiencias culturales tradicionales, jardines japonesas cuidadas a milímetro. También es un destino que se puede hacer viajes rurales por los campos y por los pueblos de Japón, y también experimentar actividades deportivas. Y quizás menos conocido, pero también hay destinos de sol y playa de un paisaje tan paradisiaco como este. Bien, otra cosa que hace que Japón sea un destino para todos es que es un destino que no elige temporadas. Los viajeros se pueden viajar en cualquier época de Japón y encontrarán ahí lo más peculiar y lo único experimentable en Japón. En primavera, por ejemplo, para ver, es la época idónea e ideal para contemplar flores de cerezo, el paisaje icónico de Japón. Y sumergirse un poco en la cultura japonesa, de la costumbre de hanami, de contemplación y banquete bajo árboles de estas flores. Bien, lo que es la floración de cerezo en un lugar en concreto dura muy poco, quizás una semana, 10 días, excepto, bueno, algunas especies que hay los que duran un poquito más. No obstante, pues es bastante cortito. Pero también es cierto que si aprovechamos de esta extensión geográfica de Japón, que es alargada de norte a sur, y de su gradual cambio de clima desde que se va haciendo más calor desde el sur y más todavía mantiene fresco en el norte, podrán disfrutar de la floración de cerezos en fases, queriendo decir
que en el sur empezará a haber la floración de cerezo a partir de finales de marzo. No obstante, cada vez que va subiendo al norte, pues todavía irán encontrando más flores a pesar de que las fechas avancen. Así, así en el norte de la zona de región de Tohoku podrá encontrar cerezos en Aomori, uno de los lugares en Castillo de Hirosaki, en el lugar conocido como uno de los 3 lugares más bellos para contemplar flores de cerezo al final de abril. Quienes viajan en verano podrán encontrarse con grandes festivales que se celebran en todo Japón. Estoy mostrando algunos que son los más grandes o los más conocidos. Por ejemplo, en el sur, el Awa Odori, en la provincia de Tokushima, es un desfile de bailadores de la danza típica folclórica de la zona Awa Odori, como su nombre del festival indica. Ahí se cuentan aproximadamente 100.000 participantes, 100.000 hablando de los bailadores. Los que son los visitantes son más de 1 millón para contemplar este gran desfile de baile de Japón. Luego, pues en otro caso del norte, en la región de Tohoku se conservan lo que son los festivales folclóricas más puras, tradicionales de Japón, como pueden ser en la provincia de Akita o Aomori. Y en las grandes ciudades, evidentemente, también tienen sus festivales tradicionales, desfiles, palenquines, desfile de carrozas, fuegos artificiales y así de todo tipo. Quienes viajan en otoño podrán encontrar con este paisaje de nosotros los japoneses lo llamamos también como el brocado de otoño, de estos árboles que dan hojas otoñales de colores rojos, dorados, amarillos, que dan, pues sí, realmente un paisaje como de un brocado. Y también es una época muy apta para caminar entre estos paisajes e incluso también para buscar paz y sosiego en un turismo rural. Y también esta época del otoño los japoneses lo llamamos la época del apetito, porque es cuando se cosechan el nuevo arroz, se pescan los pescados que preferimos en nuestras mesas y otras delicias de montaña y de todo tipo. Y el invierno también es la época muy adecuada o muy querida por los viajeros que buscan experiencias culturales en Japón, porque es cuando se celebran, bueno, por ejemplo, la Nochevieja, el Año Nuevo, y ahí viven lo que son las costumbres de los locales que podrán interrelacionar con la gente local y experimentar pues todo ese tipo de costumbres que hacemos. Incluso hay costumbres, por ejemplo, de bañarse en los baños termales, cuando hace más frío, pues más placer da. Y, bueno, al menos a mi gusto. Y también hay festivales como las de Kamakura, que serían como casetas o cabañas de nieve, en el que se comen dentro, también con la gente local. También hay gente que les invitan a que entren y que cenen con ellos. Y luego también para hacer actividades deportivas, contemplar los increíbles paisajes de nieves y, como he dicho, pues ver cómo hacemos nosotros la primera oración del año en los santuarios o también las exhibiciones de espectáculos como sumo, como kabuki o las competiciones deportivas como sumo. Los más importantes se celebran en estos momentos, en estos primeros días del año. Bien, esto es pues, para hablar un poco para explicar un poco sobre pues, la diversidad, tanto climática como las experiencias que se puede hacer en Japón. En mes de abril se puede esquiar en el norte y se puede bucear en el sur a la vez.
Y también en la parte central podrá encontrar, pues evidentemente siendo cosa de abril, los paisajes primaverales increíbles. Todo esto en un solo mes. Otra cosa importante para que Japón sea un destino para todos es la seguridad y eficiencia, que es un elemento común para que un destino sea atractivo para un viaje. Japón es el país con mayor índice de paz de Asia, según el Global Peace Index, y Tokio es la ciudad más segura del mundo y Osaka el tercero, según el Safe City Index, pues que son pues análisis estadísticos que miden el grado de paz y seguridad que hay en las principales ciudades del mundo. Evidentemente, nunca se puede asegurar que no hayan ni accidentes, ni robos, ni pérdida de maletas, ni pues retrasos de los transportes. No obstante, pues esta seguridad y eficiencia o precisión de los servicios en Japón lo que sí garantiza es que tendrá menos riesgo de que sus viajeros sufran pues este tipo de disgustos. Y pues esto también hace que Japón sea un destino atractivo para todos los viajeros. Todo esto lo demuestra la encuesta que se realiza, que realizamos nosotros a los viajeros españoles. Nada menos que un 98,3% de los españoles que han visitado Japón ha declarado pues estar muy satisfecho o satisfecho con su viaje y nada menos que un 79,7% muy satisfecho. Y Japón últimamente está creciendo mucho como destino para los españoles, pero esto no es un boom que solamente dura una temporada, sino que Japón viene a quedarse como destino para los viajeros españoles. Y en este sentido, pues un 88,2% de los españoles que visitaron Japón aseguran que volverían seguro o volvería a Japón. Bien, dicho todo esto, pues Japón de por sí es un destino para todos, pero hay actividades únicas en Japón que se adaptan a los gustos y preferencias de los viajeros, que es el tema principal de esta charla que estoy dirigiendo, ¿no? Primero, presentaré lo que son las experiencias y actividades espirituales en Japón, únicos experimentables en nuestro país. Bien, Japón espiritual. Pues espiritual, pues para hablar de la espiritualidad de nuestro país hay que pues explicar una cierta peculiaridad que tenemos nosotros los japoneses en cuanto a las religiones y creencias. Curiosamente, en Japón, cuando se toma una encuesta de con qué religión se identifica a cada persona, cada japonés, pues cuando recopilamos estos datos, el número de contestaciones duplica al número de los encuestados. ¿Por qué? Porque Japón no es que convivan varias religiones en distintas comunidades, sino que en propio japonés reside varias religiones a la vez, el budismo, principalmente el budismo y el sintoísmo. Esto pues se llama sincretismo, en el que se puede un japonés, por ejemplo, hacer el bautizo en un santuario sintoísta, luego pues casarse por una iglesia cristiana y su funeral que se celebre pues en un templo budista. Pues todo esto pues es lo que marca un poco la peculiaridad de la visión religiosa japonesa.
El sintoísmo es la religión autóctona japonesa caracterizada por su teoría politeísta, que considera que en todo y en cada elemento y fenómeno del universo reside una deidad. Y el budismo es una religión importada desde China en el siglo XVI y se ha difundido muy pronto y se arraigó también muy pronto, tanto para todas las clases sociales. Bien, teniendo esta diferenciación y pues que no extrañe que haya un santuario sintoísta al lado de los templos, incluso hay algunos que están en el mismo recinto. Pues uno de los presentó pues algunos de los lugares más importantes de Japón en cuanto a la religión. El Koyasan es el monte sagrado del budismo japonés, sobre todo de la escuela Shingon, uno de los más importantes, en el que pues a sus alrededores hay aproximadamente 117, a sus alrededores se encuentran 117 monasterios grandes y pequeños en un pueblo muy pequeño, de un radio de 2 kilómetros aproximadamente. La mitad de estos monasterios ofrecen sus albergues llamados shukubo. Son alojamientos abiertos también para los turistas, aparte de los practicantes y de peregrinos que utilizan este servicio o este alojamiento, ¿no? Evidentemente no es un hotel, no pueden tener los servicios propios de un alojamiento turístico. No obstante, pues es una experiencia única poder compartir la vida con los monjes del monasterio. Algunos rigurosos, pues es obligatorio participar en las rituales religiosas que realizan ellos en el monasterio, y hay otros pues que son más libres, en el que pues casi pues que se deja un poco en la voluntad de si quieren realizar pues esas experiencias religiosas en el monasterio. Pueden ser, por ejemplo, la copia de sutra o, por ejemplo, la meditación en las salas con los monjes también. Y en caso del sintoísmo, está distribuido también, hay muchos santuarios distribuidos en todo Japón. Aquí presento algunos importantes. El Ise-ji-gu, en la provincia de Mie, es el santuario dedicado a la diosa principal del sintoísmo japonés, de Amaterasu. Y pues por eso mismo, por esa dedicación a la diosa más importante, pues se considera pues también su santuario el importante de Japón. Luego hay otros lugares en el que se enlazan con lo que es la historia de las mitologías japonesas, como el Valle de Takachiho o el Atsuta Jingu. En cuanto a los santuarios sintoístas, pues cuando hablamos de, por ejemplo, del anterior shukubo, pues es un ritual que realizan los monjes para su religión. No obstante, en caso del sintoísmo, los rituales también residen en las costumbres de los propios japoneses, en el que hay algunos protocolos para visitar a este tipo de santuarios. Si no siguen ese ritual, no pasa nada, pero si lo hace, también será otra experiencia espiritual en Japón. Otro tipo de prácticas que hay son el shugendo. El shugendo es lo que se asemejaría asemejaría a un chamanismo, a una creencia chamanista, en el que pues se lo practicaban los Yamabushi, que se ejercitaban en los montes, pues haciendo duros caminos o cualquier otro tipo de prácticas relacionados con la naturaleza. Y esto era para
absorber el gran poder que tienen las montañas y la naturaleza y con esto pues formarse o desarrollarse a sí mismo. Estas prácticas se llaman shugendo y hoy en día es practicable para los que visitan la zona, por ejemplo, de Haguro Sanzan en Yamanata. Pero bueno, hay otros lugares también donde podrán experimentar este tipo de prácticas en las montañas. Y Japón espiritual, seguimos hablando de Japón espiritual, otra de las formas es hacer caminos de peregrinación. Por ejemplo, el camino de Shikoku Genro, una ruta que une a 88 lugares sagrados del budismo japonés de la escuela Shingon, siguiendo los lugares relacionados con la figura de Kobo Daiji, el fundador de dicha escuela. Es una ruta circular que da una vuelta a una isla que está formada por 4 provincias y cada camino, cada tramo que es marcado por cada provincia, pues se llaman de diferentes formas, también por las características que tienen algunos caminos. Por ejemplo, al sur, en la provincia de Kochi, se llama el camino de Shugyo, de ejercitación, porque tienen menos templos que en otras provincias, pero su recorrido es más largo. Entonces el camino es más duro y por eso también, por eso se llama pues el camino de ejercitación. Hay en caso de hacer este camino, que tiene una longitud de 1.400 kilómetros, evidentemente, pues dar la vuelta a pie pues es bastante difícil para un viajero, ¿no? Pero el camino de Shikoku Genro no tiene una regla, no tiene que completarse toda la ruta, sino que para una experiencia por varios templos estaría pues muy interesante para tener esta experiencia, o incluso hay personas que solamente se queda en un templo, nada más, uno de los 88 lugares, para meditar en tranquilidad en ese templo. Luego, el camino de Kumano, un camino declarado Patrimonio de la Humanidad por su peculiaridad en que en una región cerrada, en unos montes, en la provincia de Wakayama, se concentran y conviven las 3 religiones en total armonía: el sintoísmo, el budismo y el shugendo. Este camino de Kumano es lo que une a todos estos lugares emblemáticos o simbólicos de cada religión, siendo uno de los más importantes o más elegidos la ruta de Nakahechi, que es el que une a los 3 santuarios más importantes de camino de Kumano: el santuario de Hongu, el santuario de Hayatama y el santuario de Nachi. El santuario de Nachi también al lado tiene el templo de Seigan Toji, el que es conocido por su pagoda y al fondo una gran catarata. Quizás hayan visto alguna fotografía de ese paisaje. Es un camino declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y también es un camino hermanado con el Camino de Santiago, al igual que el anteriormente mencionado, el Shikoku Genro, que también está hermanado. Bien, según otro perfil que viajan a Japón y que les están gustando mucho son los novios, porque Japón es un destino preferido para los recién casados. Pues hay varias razones. Japón, primero, es único, es un lugar exótico del lejano oriente que es diferente a cualquier otro, en el que se convierte de por sí un recuerdo inolvidable, que ha de ser un viaje de novios, ¿no? Que sea un recuerdo para toda la vida. También lo que es la hospitalidad e intimidad de esos servicios también es muy importante.
en que se respeta mucho en Japón y también pues tendrá estos momentos románticos entre que pasar pues en a disfrutarlo en una intimidad máxima. Y también por sus paisajes románticos, lujosos y variado y divertido. O sea, realmente hay muchas cosas que hacer en Japón y se adapta también a cualquier gusto, incluso diferentes entre los novios y también incluso dentro de la propia pareja. Bien, voy a explicar un poco pues, en qué consiste pues, eso de un paisaje romántico o la intimidad. Pues se puede encontrarse, por ejemplo, en un ryokan, en los alojamientos tradicionales japoneses, o en un onsen. Es donde se culmina la hospitalidad japonesa y también el exotismo por su porque los ryokanes son alojamientos de estilo, de habitaciones con estilo japonés, pues durmiendo, por ejemplo, en lo que es en el suelo de tatami y también por sus decoraciones y todo aquello. Y también lo que es también tienen experiencias de wellness por sus baños termales que hay en los onsen y también la peculiaridad de cenar en la habitación donde el servicio de habitación le traerán pues un menú de degustación de las delicias locales en su habitación y cenarán pues en una intimidad, en un ambiente íntimo entre la pareja. Y para un recuerdo más del viaje, pues podrán hacer una sesión de fotos con traje de boda tradicional japonesa, con el fondo, con las arquitecturas tradicionales de Japón, como pueden ver en la foto. Y también quizás sea curioso visitas a los santuarios de Emusubi. Emusubi es un tipo de patrones, es un tipo de santuarios con patrones que se dedican a enlazar lo que son los lazos de persona en persona. Evidentemente, lo que es el lazo matrimonial también. Y el santuario que estoy mostrando aquí en la fotografía es el santuario de Izumo Taisha, considerado el santuario principal de este Enmusubi, de enlace entre persona y persona. Porque se dice que en este santuario se reúne una vez al año todas las deidades, todos los dioses del sintoísmo japonés para traer a sus candidatos para enlazar con otros candidatos que traen otros dioses. Bien, pues algunos destinos recomendados para los novios en Japón, pues además de estos ryokanes o onsen, que también podrán disfrutar de lo que es un poco de excursiones rurales también, pero bueno, también podrán disfrutar del ambiente romántico, de cenas metropolitanas y nocturnas que parecen que han salido del cine, ¿no? Y de los servicios personalizados dentro de la gran ciudad. Y también, quizás menos conocido, como he mencionado anteriormente, Japón también es un destino de sol y playa, con playas paradisíacas de arenas blancas, de cielo azul y con el mar con poca profundidad hasta llegar a varios kilómetros. Consideradas una de las más bellas de Asia, y este tipo de playas pues se concentran en las islas de Okinawa. Si pueden ver en el plano abajo, pues es un archipiélago con diversas islas pequeñas que conforman la región, y ya casi más cerca de Taiwán o de otras islas subtropicales del Océano Pacífico, y pues podrán encontrar con estos paisajes. Es bastante fácil de acceder en el avión desde los principales aeropuertos de
Japón, de la isla principal de Japón. Y entre isla a isla también sus transportes están desarrolladas para poder elegir su playa favorita para disfrutar pues de este paisaje paradisíaca entre la pareja. Bien, otro perfil a los más aventureros y a los deportistas, pues también hay actividades y lugares recomendados, como pueden ser los 34 parques nacionales y 4 de ellas de Patrimonio Natural de la UNESCO, como las que se muestran en esta fotografía. Japón es un país pequeño, es un país que tiene grandes zonas metropolitanas. No obstante, también conviven ahí lo que son los paisajes más vírgenes, selvas primitivas y bosques, montañas para pues, realizar cualquier tipo de actividad entre la naturaleza. ¿Qué actividades? Pues podría ser el montañismo, senderismo. Japón es un país con una geografía muy montañosa. Además del monte Fuji, hay diversas montañas de gran altura en el que pues, se puede disfrutar tanto montañistas experimentados hasta algunos que solamente quieren dar un paseo entre la naturaleza. También hay opciones para elegir e incluso también se puede escalar al monte Fuji durante la época del verano, cuando no haya nieve. Y pues también hay otros destinos así curiosas como Yakushima, en la provincia de Kagoshima, al extremo sur de la isla de Kyushu, en la parte suroeste de Japón, conocido por los pinos, que tienen más de 1000 años de edad, conservando un paisaje de selva primitiva de Japón, o el río Shimanto, conocido por su gran pureza y calidad de agua. En la foto puede ver que casi parece que la foto está invertida, el cielo y el agua, ¿no? Pues esta es la transparencia y la pureza que tiene el agua de este río. También pues en estos ríos se pueden hacer descensos también, o kayak, y también podrán, para los que no quieren hacer tanto deporte o tanto esfuerzo, pues evidentemente hay rutas más sencillas, pero muy adecuadas para disfrutar de la naturaleza en Japón. Y de actividades deportivas, pues sí, la calidad de nieve que tiene en Japón es últimamente muy reconocido mundialmente, incluso generándose una palabra, un término que se llama el Japowder, por la calidad de nieve en polvo que tienen varios destinos de esquí que tiene Japón. En Japón, pues es un país que tiene más de 300 pistas, tiene más de 400 pistas de esquí, siendo el segundo más numeroso del mundo, solamente después de Estados Unidos. Quizás es otra faceta que no se conoce tanto, pero Japón es un destino por excelencia para practicar deportes de nieve. También hay muchas rutas ciclistas, por ejemplo, la curiosa ruta ciclista marítima de Shimanami en la parte oeste de la isla principal de Japón, que se trata de una carretera que va uniendo de isla en isla para pasar de la isla principal hasta la isla de Shikoku, en el que se podrán disfrutar de un paisaje impresionante hacia el mar interior de Japón, o la ruta ciclista de Furano-Biei en la provincia de Hokkaido. Hokkaido se caracteriza por tener esos terrenos más llanos en el que pues es muy apto para dar un paseo largo y entre la naturaleza con la bicicleta. También hay muchas actividades deportivas más, entre ellas, hablando de Okinawa, pues se podría disfrutar del buceo y también de karate como algo más tradicional.
Bien, el otro perfil de viajeros son los viajeros en familia. La diversidad de atractivos y los servicios de alto nivel de seguridad, que también es muy importante aquí, hace que Japón sea un destino ideal para pasar las vacaciones en familia. Los mencionados ryokan, que lo hablamos cuando hablamos de los novios, que tienen pues un ambiente más íntimo, pues evidentemente también para la familia pues es un gran atractivo. Y aparte pues experimentar esta cultura japonesa con estas decoraciones de habitaciones o con las señoras de servicio o con los señores de servicio con el kimono que hacen que pues sea una experiencia cultural ya de por sí el propio alojamiento. Además, en ryokanes tiene otra ventaja. Los ryokanes pues se duermen como dormimos los japoneses tradicionalmente, en suelo, poniendo los colchones gruesos futón. ¿Qué quiere decir? Al no tener camas al no tener un número de camas fijas, pues su flexibilidad para acoger al número de personas también es muy importante. Entonces, aquí es mucho más, no hay que buscar una habitación con 3 camas o con 4 camas, sino que habitualmente 3 o 4, si es una habitación con suficiente tamaño, pues se puede ajustar, ajustarse a las necesidades que tengan por el número de miembros que tuviese esa familia, ¿no? También los alojamientos Minshuku, Kominka o Guest Houses, que son albergues más económicos donde se comparten un edificio, habitación entre los propietarios, la familia de propietarios o entre otros huéspedes. También, pues en un viaje a familia con cierto número de personas o de participantes, incluso podrá permitirse el lujo de alquilar una casa entera y una casa por ejemplo, construida hace 100 años en un pueblo, es decir, una finca antigua, para pues, tener todo tipo de experiencias culturales e incluso en este caso de la vida rural de los pueblos japoneses. También Japón es un país proactivo en desarrollar políticas para las facilidades y comodidades de los papás y mamás, en el que las grandes ciudades como Tokio, Osaka tienen implementadas sus ordenanzas sobre la disposición de salas lactantes, por ejemplo, en lugares públicos y de intereses turísticos. También últimamente se está aumentando servicios de alquiler de coches cada vez más adaptados a los visitantes en familia a Japón y pues se está poniendo cada vez más fácil hacer la reserva, incluso habiendo páginas en el que se puede ver la disponibilidad de los vehículos y reservar lo que es el propio alquiler, nada más llegar al aeropuerto. Conducir en Japón, pues sí, tiene sus diferencias y hay que tener muchos puntos en que hay que cuidar. Se conduce por el otro lado, el volante evidentemente también estaría al otro lado. En las zonas rurales, pues hay señales que solamente están indicadas en japonés. El peaje, que son bastante comunes en Japón. Hay menos autopistas o carreteras que sean gratuitas a comparación de España. Y bueno, en ese sentido, pues sí hay puntos que hay que cuidar, pero realmente también es cierto que un viaje en un coche o en una autocaravana pues da mucha movilidad y da mucha movilidad sobre todo también para la familia. Y bien, pues viajar en familia, pues evidentemente el destino tiene que tener lo atractivo tanto para los niños como para los adultos. En ese sentido, pues los peculiares son pues los parques temáticos que se han construido para una experiencia histórica japonesa, de sumergirse en los barrios de la época de los samuráis y de los ninjas. Por ejemplo, el Nikko Edo Wonderland en la provincia de Tochigi es un pueblo reconstruido totalmente con el ambiente de la época de Edo, del siglo XVI, entre el siglo XVII y XIX de Japón, cuando estaba bajo dominio del gobierno militar del shogun, ¿no?
Y también hay museo de ninjas en el que también les enseñan a cómo manejar sus herramientas y también podrán convertirse pues con sus trajes ninjas. Y también tiene sus intereses culturales, viendo pues cómo eran los ninjas, qué es lo que hacían. Pues todo esto pues se podrán encontrar pues en estos parques de atracciones y museos de este tipo. También algunas visitas didácticas, científicas o también los lugares relacionados con con los personajes de la cultura pop japonesa, pues también es otro de las actividades que pueden ser interesantes para viajar en familia. Bien, otro perfil. Hay personas que viajan por degustar lo más gourmet de cada destino, ¿no? Y las grandes ciudades japonesas son los habituales en ocupar los primeros puestos de guía Michelin en número de restaurantes y de estrellas también. Por ejemplo, Tokio lleva no sé cuántos años, pero ya pues con una gran diferencia con el país segundo puesto, está ocupando el campeón, está siendo el campeón de número de restaurantes con alguna estrella de guía Michelin. Y también otras ciudades como Osaka o Kioto suelen estar también casi siempre en la parte superior de la tabla. Pero no obstante, no solamente lo que es la alta cocina, pues también la variedad de estilos es una de las cosas que es muy atractivo en la gastronomía japonesa, que también se pueden experimentar los street food, rutas de tapeo o también ir a ver los mercados podría ser también una de las formas de disfrutar de un viaje gastronómico. Bien, por ejemplo, Japón Gourmet, a quien van en busca en la alta cocina y de productos más lujosos de Japón, pues puede encontrar con estas experiencias en un restaurante de sushi en que los maestros chefs, pues le hacen sushi delante de usted o delante de los viajeros para que le prepararan pues cada ingrediente que quieran ir eligiendo, ¿no? O incluso puede dejar todo a sugerencia del maestro según lo que hubo en el mercado, lo mejor que hubo en el mercado en ese día. Y también el menú kaiseki. Menú kaiseki es un tipo de menú degustación es la forma oficial de la cocina japonesa más tradicional, en el que se tratan de probar varios platos tentempiés también, aparte de los principales que siempre se sirven como o tipo sopa o algunos otros que sean carne o que sean pescado, ¿no? Que sean los principales. Y luego también es conocido el carne de Wagyu, sobre todo conocido el de Kobe. No obstante, pues carne Wagyu también los hay en muchos otros lugares de Japón también y podrán disfrutarlo. Pues su textura es impresionante y se está siendo muy altamente valorado en el mercado internacional. Bien, aquí he mostrado algunos platos que quizás en España se va conociendo su nombre, pero que quizás no se sabe cuál es el lugar más típico para probar estos platos en Japón. Por ejemplo, el yakitori o el udon, gyoza, ramen, tataki, sukiyaki soba, pues a lo mejor todo este nombre de los platos, aparte de los sashimi y sushi, pues quizás les suenen, ¿no? Para yakitori, que son brochetas de pollo a la brasa, podría ser probados en Hinai, al norte, Nagoya, en el centro, y Miyazaki, en el suroeste.
Luego, los udon, por excelencia, es conocido en la provincia de Kagawa, en el que incluso la provincia de Kagawa se denomina a sí mismo como la provincia del udon, en el que pues podrán encontrar pues estos fideos gruesos de harina que tiene pues esa caracterizado por su agradable consistencia al dente. Las empanadillas gyoza, que son rellenas de carne y verdura, es la versión japonesa, es la variación japonesa de dumpling chino. Los lugares conocidos o famosos son el Utsunomiya y en Hamamatsu, que siempre luchan por ser el primer puesto en consumición de este plato. Luego, tataki, de bonito, también quizás les suenen. Últimamente se sirven también muchas veces, no solamente en los restaurantes japoneses, sino que también se ha convertido pues, en una forma de cocinar también en los restaurantes españoles, que es el lugar más famoso de este plato, es en Kochi, en la isla de Shikoku. Es lomo de bonito braseado por fuera a fuego directo, casi, o puesto directamente, y se utiliza fuego de paja, así aportándole un ligero toque de ahumado. Sukiyaki, hemos mencionado anteriormente las carnes Wagyu. Pues sukiyaki pues es un tipo de cocina o de receta que se ha extendido por todo Japón, pero evidentemente los mejores lugares para probar sukiyaki sería en los lugares donde tienen su carne de Wagyu reconocido o que sean famosos, que podrían ser los de Kobe, como no, Ojita, Omi, Maezawa, Matsuzaka o Yonezawa. Son los lugares ideales para probar pues esta cocina, ¿no? Este plato. Y los fideos soba son fideos de trigo sarraceno. Típicos de la zona central montañosa de Japón, en Nagano, por ejemplo, o también en la zona de Izumo, donde está el santuario de Enmusubi, de lazos entre personas y personas que he mencionado anteriormente, o también en Iwate, que es donde se conoce por su peculiar forma de servirle los fideos. Le sirve en un cuenco pequeño y cada vez que va sorbiendo, cada vez que va consumiendo, la camarera le va echando otra porción pequeña hasta que se llene, ¿no? Hasta que no diga que no puede más. Luego, ramen también es otro plato que se está popularizando mucho en España. No obstante, ramen es tan diversificado que hay tantos ramenes como el número de restaurantes y de regiones. Es muy diferente el tipo de ramen que se come en cada zona y en cada ciudad, y cada uno tiene pues uno que dice que es de su tierra. Entonces, simplemente aquí he puesto 3 fotografías para diferenciar las tres tipos de caldos divididos a grandes rasgos. Hay muchísimas variaciones de estos, pero estos son los más conocidos, ¿no? Desde arriba son fideos en sopa, en caldo de miso, pasta de soja, en el que lo más típico para probar este tipo de ramen es en el norte, por ejemplo, en la isla de Hokkaido. También se caracteriza por su grosor de fideos, que es un poco más grueso habitualmente que en las otras regiones. El término medio, el estándar, se encuentra en la zona de Tokio o la zona de Kanto, con su caldo de salsa de soja, y de fideos de un término intermedio. Y si vamos hacia el sur, en la isla de Kyushu, sobre todo en la parte del centro-norte, encontrarán este tipo de ramen, que son de caldo o de consomé de cerdo. Y también se caracteriza por sus fideos más finos.
Bien, entonces, ¿dónde probar pues todos estos, o dónde experimentar la gastronomía japonesa? La alta gastronomía, hemos mencionado anteriormente que hay restaurantes que sirven pues una alta cocina, un bar de sushi, pues todo, o un menú kaiseki en los restaurantes reconocidos. Y pues aquí voy a presentar pues algunos que son un poquito más locales y que son más de tapeo o de los puestos de street food. Por excelencia, conocido es la ciudad de Osaka, conocido como la ciudad de la gastronómica, o tradicionalmente llamado entre los japoneses la ciudad donde la gente se desmaya por comer demasiado, y es famoso por este tipo de comidas que son así como tipo tapas, en el que puede ir a un bar, sentarse, pedir pues una bebida, algo para picar, y cuando termina pues va al bar de al lado que tiene otro plato que se considera que es el plato estrella de ese bar, ¿no? En Osaka es muy divertido hacer esta ruta de tapeo. Y por otro lado están los yatai, que son puestos de comidas de street food, pues hay muchos barrios que se concentran este tipo de puestos de comida que ofrecen pues comidas que son muy simpáticos, ¿no? O sea, muy cosa del local, y también es donde se interrelaciona más con la gente local, tomando una cerveza después de su jornada de trabajo. En Hachinohe y Ataimura en Aomori, conocido por su variedad de los yatais que hay en este barrio. En Hiroshima hay un edificio entero que son todos pequeños bares de okonomiyaki, las tortas japonesas, sus características que tiene fideo dentro. Aunque cuando hablamos de okonomiyaki, si lo presentamos que esta es la forma estándar, se enfadan los de Osaka, que tiene otro estilo, que siempre está un poco en disputa a cuáles se debería de llamarse okonomiyaki. Y luego en el ramen, que hemos hablado anteriormente, en la ciudad de Yokohama, cerca de la estación de Shinkansen, del tren bala, se encuentra el Museo de Ramen, una zona o un espacio ambientado en Japón de la mitad del siglo pasado, y están pues muchos restaurantes poniendo sus puestos de comida dentro de este espacio. Y luego el barrio de Nakasu, conocido en la isla de Fukuoka por su gastronomía y por ofrecer los platos típicos de la zona, que pueden ser el yakitori, que hablamos anteriormente, o ramen, etcétera, etcétera. Bien, pues el Japón Gourmet, seguimos hablando un poco de los lugares curiosos para disfrutar de la gastronomía japonesa, o bueno, de la gastronomía internacional también, que por eso también se caracteriza un poco la riqueza de la cultura culinaria japonesa. Por ejemplo, en Tokio, restaurantes en rascacielos. Por ejemplo, en la torre más alta de Japón y el segundo más alto del mundo, pues hay en una altura de más de 300 metros, si no recuerdo mal, estaba en el metro 345 metros, hay un restaurante en el que pues puede que es un mirador más restaurante, en el lugar más alto de Tokio. Y pues de noche, pues el paisaje que tiene, que se ve desde ese restaurante cenando, es impresionante. Los Ryakatabune son restaurantes barcos. Lo que está viendo es un barco con un pequeño salón dentro, en el que podrá disfrutar de la gastronomía japonesa en un paseo por el río o por la bahía. Kabadoko son los restaurantes construidos encima del río, muy querido también en la época de verano por la frescura que da pues esa sensación de estar cenando sobre un río, ¿no?
Y los templos budistas podrán disfrutar de los shōjin-ryōri. Esto sería, por ejemplo, en un shukubo, en los monasterios albergues que mencionamos anteriormente, que son la comida o la cena que toman habitualmente los monjes budistas, que son principalmente vegetarianas. Y pues este tipo de plato también sería una experiencia única en Japón. Experimentar también ceremonia del té también es posible, o pues una experiencia de caza de las buceadoras tradicionales japonesas, las amagoyas, pues también sería pues algo muy peculiar o algo muy curioso también, ¿no? Son buceadoras que bucean todas las mañanas en el mar, cogen sus conchas, mariscos y pues lo traen directamente a esta caseta donde se lo pone a la brasa y se lo sirve bien con sal o bien con salsa de soja, ¿no? Y realmente, bueno, evidentemente esto pues nunca puede salir mal. Bien, pues esto es todo. Esto eran las experiencias recomendadas para cada perfil de viajeros a Japón, y también explicar que Japón es un destino para todos de por sí, y también porque tienen muchas experiencias y actividades adaptadas a cada gusto del viajero. Muchas gracias por su atención, y para más información estamos a disposición en el contacto que aparece en la pantalla. Hasta luego.